Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana, que nuestro Padre Celestial derrame sobre vosotros una bendición, que derrame sobre sus vidas una palabra que traiga gozo, que traiga ánimo, que traiga fortaleza a su corazón, que traiga esa vida de Dios sobre sus vidas, de tal manera que podamos experimentar la gloria de Dios, podamos experimentar su bendita presencia. A usted que le gusta levantarse temprano, a usted que le gusta, hermano, venir a los pies de Cristo, buscar su palabra, a usted que le gusta, hermano, oír el mensaje del Señor, qué bueno, ¿verdad? Que tenga esa disponibilidad para con el Señor, que tenga ese deseo para con el Señor, ¿verdad, hermano? De poder buscarle, de poder adorarle, de poder tener un tiempo para con Él. Aunque la misma Escritura nos dice, ¿verdad?, que busquemos al Señor de mañana, y la misma Escritura nos enseña, hermano, que Él ama a la gente, hermano, que se levanta temprano a buscarle, la gente que se levanta temprano con el anhelo y el deseo de agradarle a Él. Qué bueno, ¿verdad? Hoy, un sábado 3 de septiembre, qué hermoso, y Dios envía una palabra de bendición sobre sus vidas. Hoy quiero hablarles, hermano, algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, una necesidad de los tiempos se acercan, los tiempos de la venida de nuestro Padre Celestial, de nuestro Cristo, hermano, por su iglesia. Es evidente, hermano, que nuestro Señor está pronto por venir por su iglesia, está pronto por venir, hermano, por aquellos que le buscan, aquellos que se consagran, aquellos que anhelan, y como la misma Escritura dice en Apocalipsis, ¿verdad?, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Gracias por conectarse, hermano, y quiero empezar a hablar sobre este pasaje, una palabra de bendición, hermano, y este título le he puesto, hermano, el creyente que vive sin ley no se deleita en la presencia de Dios. El creyente que vive sin ley no se deleita en la presencia de Dios, hermano. Qué importante es nosotros entender que tenemos que estar bajo reglas, tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, y que no podemos conducir nuestra vida, hermano, solamente en mencionar que creemos en Dios, hermano, sino que nuestra vida, hermano, Dios mandó que nuestra vida esté sujeta, nuestra vida reconozcamos autoridad, que reconozcamos, hermano, tres cosas que yo veo que están plasmadas, y dice que en estos días, hermano, el hombre o el creyente vivirá sin ley. Hoy, hermano, usted sabe que el gobierno, el sistema, lo que quiere hacer, hermano, es que la multitud, el hombre, la nación, los pueblos, hermano, es que vivan sin ley. O sea, no haya una restricción, hermano, sobre lo que está mal, sino que haya un libertinaje. O sea, libertinaje tiene que ver, hermano, que le abran las puertas a que el hombre no lo manden y que tome sus propias decisiones con ese famoso libre albedrío, aunque la Escritura no lo menciona, sino yo creo que no existe el libre albedrío, aunque la misma Escritura dice que nosotros tenemos voluntad para decidir. Es cierto, tenemos voluntad para decidir, pero solamente creo que aplica cuando hay desobediencia, porque al hijo obediente, hermano, yo no veo que tenga que estarle preguntando a Dios, hermano, que si pecar es bueno, si tomar es bueno, o tratar de justificar alguna situación que vaya contraria a la bendita palabra. Segunda de Crónicas 15, versículo 3, llama la atención este pasaje. Al versículo 8 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Tres cosas, hermano, dice que ha estado Israel hoy en estos tiempos. En este tiempo dice que Israel, hermano, estará sin ley, sin el verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convierte, dice, pero
cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y otra ciudad a otra, porque Dios los turbó de toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Mira lo interesante de esto, que había un pueblo llamado Israel que no se sujetaba, hermano, al Dios vivo, que no se sujetaba a los sacerdotes y que no se sujetaba a la ley, a la bendita palabra de Dios. Hermano, no se sujeta, el que no se sujeta al Padre, el que no se sujeta a la palabra, hermano, no se sujeta al Padre, no se sujeta al Hijo, no se sujeta al Espíritu Santo. Hay que entenderlo, que en nuestra vida, hermano, siempre hay que ministrar y hay que entender de que en veces pudiéramos estar cayendo en la rebelión, pudiéramos estar cayendo en la maldad, pudiéramos estar cayendo, hermano, en el pecado, pudiéramos estar cayendo en la rebeldía, hermano, pero sin que el hombre entienda de que puede estar haciendo algo mal en su vida. Por eso cuando el creyente, hermano, cree que todas las cosas las hace bien y que no peca y que no falla y que no reconoce su error, está viviendo sin ley. Por eso dice, pero había mucha tribulación, había tribulación en ese tiempo. Había, hermano, dice, no había paz. Hermano, dice que tenían muchas aflicciones. Hermano, también dice que había calamidades. Dices, la gente se destruía una a otra y una ciudad a otra, porque estaban turbados. Estaban turbados en el sentido de que dice, hermano, de que ellos ya no sabían, hermano, o sea, habían perdido la confusión de que realmente contra quién se levantaban. Nosotros, hermano, tratamos de no estar hablando de otras denominaciones, hermano, de estar hablando de otros hermanos. Nosotros tenemos que estar hablando de nosotros, porque la predicación debe de ser para aquel que ama su buena palabra, para aquel que anhela y desea hacer lo correcto. Dios le habla a los hijos, hermano, y Dios le está hablando al pueblo de Cristo que se vuelva al Señor. Dios le está hablando al pueblo de Cristo que salga de ahí. Dios le está hablando al pueblo de Cristo, hermano, que se consagre, que se santifique. Dios le está hablando al pueblo de Cristo que el Señor pronto viene y que es necesario correr a la santidad. Dios le está hablando al pueblo de Cristo que se prepare para su venida. Dios le está hablando al pueblo de Cristo que vuelva, que se reconcilie con Él. Dios le está hablando al pueblo de Cristo, está diciendo que todo pecado es perdonado, que no te lo va a tomar en cuenta. Él está hablando al pueblo de Cristo de que se reconcilie, que vuelva a servirle, que tome su lugar, que tome las cosas en serio. Dios le está hablando al pueblo de Cristo que aquel que se alejó vuelva de nuevo a la casa, no tomándole en cuenta nada, que vuelva, hermano, a volver al camino de Dios. Y muchas iglesias enseñan, hermano, que si tú te convertiste en un lugar, en ese lugar tienes que regresar. No, hermano, tú busca un lugar donde el Señor te capacite, donde el Señor, hermano, te haga madurar y te haga comprender, hermano, que en veces nuestro caminar no ha sido el correcto. Dice que quiere decir, hermano, que el creyente que anda sin el verdadero Dios, sin que se deje enseñar por los sacerdotes, hermano,
sin que si anden sin obedecer a la palabra, solamente creyendo de que Dios es su Dios y que hermano, que la palabra nada más mencionada, eso no es evangelio. Dice que eso es vivir sin reglas, eso es vivir sin ley. Estamos en tiempos de calamidades, estamos en tiempos de aflicciones, estamos en tiempos de tribulaciones, estamos en tiempo de persecución, hermano. No hay paz, dice la misma escritura, y dice, y tampoco había ánimo, porque Asaf dice, cobró el ánimo, no te había perdido el ánimo, había perdido el interés. Quiere decir que el hombre que pierde el interés, pierde el ánimo, pierde las fuerzas, hermano, es porque anda sin ley. Dejó de obedecer a Dios, dejó de someterse a las reglas de Dios. Hay quienes no les gustan las reglas de Dios, hay quienes no les gusta someterse a las reglas de Dios. Hermano, por eso dice que andaba todo desanimado. Hermano, dice que le había venido tribulación, todas las cosas le salían mal. Hermano, su corazón ya no era el mismo. Hermano, dice que eran gente que destruía a otra y una ciudad se levantaba con la otra. Ahora resulta que las congregaciones o las denominaciones se levantan contra otra iglesia, hermano, sabiendo de que todo aquel que cree en Jesucristo, hermano, es salvo, y que al final y al cabo es pueblo de Dios, y el que al final y al cabo, hermano, de una u otra manera, pues serán salvos, pero si se mantienen firmes, dice la misma escritura. Hermano, hay 7 niveles o crecimientos dentro del cuerpo de Cristo que tenemos que entender. Si a nosotros nos llamaron a entender un poquito más, pues ese será nuestro nivel. Y si a otros no lo llamaron, hermanos, simplemente alcanzar salvación, pero que Dios los ama y que Dios tiene misericordia, pues eso es otra cosa, hermano. A nosotros, los que anhelamos y deseamos, hermano, realmente, hermano, agradar a Dios y poner por obra su palabra, pues Dios nos va a exigir un poquito más, porque el que sabe más, hermano, más se le va a exigir. Entonces, pero al que no, hermano, pues Dios en su amor, en su paciencia, y lo mantiene. Por eso dice que hay quienes les vinieron calamidades, le vinieron aflicciones, tribulaciones. Hermano, no había paz en su corazón. ¿Por qué? Porque estaban viviendo sin reglas. Decían, no tienen al verdadero Dios. Dicen, sin sacerdotes y sin ley. La escritura, pero también, hermano, la escritura nos enseña que hay quienes solo piensan que el evangelio es solo creer en Dios y que eso es suficiente. Con que ir a la iglesia y escuchar su palabra es suficiente. Eso es el evangelio. También nos enseña, hermano, a creer, hermano, y pensar que el evangelio es recibir toda bendición, toda ayuda. Ese no es el evangelio. Hermanos, eso es misericordia de Dios. Porque si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, que Dios nos pagara conforme a nuestra búsqueda, conforme a nuestro temor, hermano, quién sabe cómo sería nuestra vida. Pero también aquí, hermano, nos enseña que el evangelio, hermano, no solamente era que creyéramos en él, sino que recibiéramos toda administración que viene de parte de los cielos, que viene toda dádiva, hermano, todo don perfecto, toda administración, hermano, de lo alto, para que llegáramos a ser maduros, para que llegáramos a cuidar nuestra salvación. Pero muchos, dice la misma escritura, no recibieron esa administración, hermano, ese consejo, hermano, porque no era creer, sino recibir la palabra del consejo, la palabra, hermano, de sabiduría, la palabra, hermano, de corrección. Esa era parte de lo que teníamos que recibir. Cuando recibimos a Cristo, hermano, la salvación no consistía solamente en haber recibido a Cristo, sino que también aceptáramos la palabra de exhortación, la palabra de corrección, la palabra, hermano, que edifica, el consejo de Dios, la sabiduría. Todo eso venía añadido al plan de salvación. Que eso nos iba a hacer crecer, que nos iba a hacer madurar, aunado, hermano, al Espíritu Santo, hermano, que nos iba a meter en pruebas, que nos iba a meter en el fuego, hermano,
para que nuestra vida sea purificada, para que sea probada una verdadera fe. Todas esas ministraciones estaban incluidas dentro. El hombre cree, hermano, que el evangelio es solamente creer y desechar todas estas manifestaciones para que el hombre creyera, para que el hombre madurara, para que el hombre avanzara, para que el hombre recibiera las promesas, para que el hombre fuera usado, para que el hombre, hermano, se gloriara, hermano, en las cosas de Dios y pudiera experimentar la gloria de Dios. Pero cuando el creyente no vive esa etapa y Dios lo quiere meter en disciplina, Dios lo quiere meter a ese tipo de enseñanzas, él empieza, hermano, a no someterse a Dios. Por eso dice, muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Aquí vemos que Israel no tenía esto. Pero nosotros tenemos al Dios verdadero. Nosotros tenemos, hermano, hombres que enseñan la verdad. Hombres, hermano, y nosotros tenemos la palabra, porque ellos desecharon la palabra que era Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos a nuestro mejor maestro, nuestro Señor Jesucristo. Hermano, tenemos al verdadero Dios, hermano, pero también aunado dentro de la iglesia, hay que creer, hay que creerle a Dios, hay que creerle a los ministros, hermanos, que enseñan la verdad y pegarnos a la palabra. Pero así será en este tiempo. Hay un pueblo, hermano, que no quiere sujetarse, que no quiere vivir sin ley. Hay un pueblo que así lo quiere, sin sujetarse a la palabra, sin sujetarse a los ministros, sin obedecer a Dios, sin poner por obra su palabra, sin la cual no se puede agradar al Dios vivo y santo. Hermano, el que no busca obedecer su palabra, hermano, ¿cómo obedecerá entonces a los ministros? Por eso lo creyente que no lee, hermano, que la palabra, hermano, es la ley de Dios, y las reglas de Dios. ¿Cómo debe de ser el orden dentro de un culto? ¿Cómo debe de ser el orden tú como hijo de Dios? ¿Cómo debe de ser tu vida, hermano, ordenada? Ni un hijo, hermano, ni un hijo de Dios puede caminar desordenadamente, sino que tiene que ser sometido a las reglas, al orden, a las leyes de Dios. Tú eres hijo de Dios, entonces el Padre tendrá también, hermano, que disciplinarte, que corregirte, hermano, tendrá entonces que hacer que te sujetes a su voluntad. Es que Dios no obliga, no obliga, pero como Dios nos ama entonces y nos castiga y nos corrige, ¿cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama entonces a un padre que corrige? No a someternos, hermano, no es obligar, hermano, a punta de trancazo, sino porque el amor de Dios, hermano, sabe que es mejor, dice la misma escritura en Proverbios, que unos cuantos palos no lo va a matar, pero lo librará de la muerte. Hay un pueblo, hermano, que no quiere sujetarse a Dios, que no se sujeta a los ministros, que no se sujeta a la palabra, porque quieren vivir sin ley. Usted sabe que el pueblo esperó, hermano, que Aarón, que Moisés subiera al monte Sinaí y llamó a Aarón, hermano, para inducirlos, hermano, a que ellos, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo obstinado, un pueblo que, hermano, que no se sujetaba, no quería sujetarse a Moisés, pero buscó a un sacerdote, hermano, llamado Aarón, que le enseñara a un pueblo, a servirle sin un tipo de reglas, sin un tipo de ordenanzas de Dios. Yo no sé si a usted le gusta tener un ministro que le enseñe a no tener reglas, a no someterte al Espíritu Santo, a ordenar tu vida conforme a la voluntad de Dios. Hermano, si usted tiene un ministro así, tenga mucho cuidado o ore por su ministro, hermano. ¿Por qué? Porque no es, por eso dice que hay lugares donde hay sacerdotes que no estarán enseñando la verdad, que no estarán enseñando el orden de Dios, hermano, que no estarán enseñando, hermano, las ordenanzas de Dios para aprender a temerle.
Por eso, hermano, veo que las reglas el cristiano, nosotros, todas las cosas Dios los hizo bajo reglas. Las reglas, hermanos, y las ordenanzas de parte de Dios, hermano, hermano, es someter nuestra vida a una preparación. Cristo viene pronto, hermano, y tenemos que estar viviendo nosotros ahora bajo la voluntad, bajo las reglas de Dios. Entonces, hermano, la fe, ¿qué es la fe? Fe es vivir bajo reglas de Dios y hacer las cosas conforme a la regla. Por eso dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que la gente que cree en Dios, la gente que piensa en Dios, eso no es agradar a Dios, porque la fe, hermano, es estar en reglas, es vivir bajo reglas, es vivir bajo el orden. En el mundo de Dios, en el mundo espiritual, las cosas no se van a mover, hermano, si no está uno sujeto, si no es uno obediente. Y la obediencia tiene que ver con sujetarnos a la palabra. Eso dice, si escuchamos atentamente, estas bendiciones se alcanzarán. Entonces vivir, o sea, tener fe es estar bajo la regla de Dios, es caminar bajo como Dios manda. Nadie, hermano, nadie que quiera mover el mundo espiritual, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin estar pegado a la voluntad de Dios, sin estar pegado a la palabra de Dios, hermanos, se van a poder mover las cosas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si la palabra ser insujeto es una persona desobediente. Ser rebelde, hermano, es vivir sin ley, porque no se sujeta al rey, no se sujeta a la ley. Entonces, hermano, pregúntate en esta mañana si crees que eres una persona obediente, si crees una persona, hermano, que te gustan las reglas, que te gustan como Dios manda o como Dios dice. Esto dice porque acá había un pueblo sin ley que no le gustaba la palabra, le gustaba leerla quizás, hermano, pero no le gustaba tomar las reglas. No les gustaba decir, así dice Dios que me debo de comportar, así dice Dios que debo de actuar, así dice Dios que debo de hablar, así dice Dios que debo de sujetarme, que debo de respetar a mis ministros, que debo de obedecer a tu palabra, que debo de temer al Señor, que debo de agradar en esto. La gente nada más lee y presume de, hermano, de tanto conocimiento de versículos, pero, hermano, no dice que se somete a la ley. Hay mucha rebeldía dentro de las iglesias, hay mucha desobediencia dentro de las iglesias, mucha culpa lo tienen los ministros, hermano, que suben a cualquiera al altar, hermano, que pasen a ministrar sin tener un tipo de reglas, sin tener un tipo, hermano, de sujeción al Espíritu Santo. Ser rebelde, hermanos, es vivir sin ley. Ser insujetos es ser una persona desobediente. Andar en fe es ser obediente. Andar en fe es ser obediente, porque obedecemos a su palabra o a la ley de Dios. Por eso la palabra ley, hermano, ley significa Torah. Y ley significa dirección, significa instrucción, significa orientación. Entonces eso quiere decir, hermano, que para que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, hermano, entonces tenemos que buscar la dirección, tenemos que buscar la instrucción, tenemos que buscar, hermano, cómo es que Dios quiere que seamos. En este tiempo, dice, hay mucha aflicción, tribulación, angustia, sin paz. Hermano, unos se levantan contra otros, una iglesia se levanta contra otros. Hermano, todo mundo está haciéndose daño, están confundidos. Hermano, ¿por qué? Porque viven sin reglas, viven sin ley. No saben que hay que amarse los unos a los otros, que hay que perdonarse, hay que realmente hacer las cosas como Dios manda. Pero hay gente que está viviendo sin ley. No les gusta leer, no les gusta someterse a la palabra. El que no se somete a la palabra, hermano, no se va a someter a nadie, aunque cree en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios, el mundo espiritual cree en Dios.
La diferencia es que no le creen a Dios. Y hasta la gente, hermano, como el mundo espiritual, y hasta la gente como el diablo creen en Dios, hermano, pero no le creen a Dios. Los hijos de Dios le creen a Dios, hermano, conforme a la palabra. No solamente creemos en Él, sino le creemos a Él. Jesús dijo algo: el que cree en mí, como dice las Escrituras. ¿Cómo dices que creáis a Moisés? Dice, si Moisés escribió de mí, vosotros no creen en mí. El hermano, yo lo que quiero llevarlo entonces en esto, hermano, es la importancia de sujetarnos, la importancia, hermano, de tener reglas en nuestras vidas. La importancia, hermano, de decir esto es así porque la palabra, qué bendición, qué repercusión trae, hermano, no ser un creyente que viva sin ley. Que viva, hermano, sin que le ordenen, sin que le manden, sin que no diga la palabra, dice. En el Salmo 78:5 dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacieran y los que se levantaren les cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mira, hermano, que aquí dice que le puso ley a Israel, le puso reglas al pueblo de Israel. La palabra de Dios, hermano, tiene que ver con una regla en Dios. En Dios no podemos nosotros andar y hacer las cosas como querramos. Hay una ley, hay una regla de parte de Dios, aún para entrar al lugar santísimo, hermano. Aunque la misma Escritura dice, hermano, que el velo se rasgó y que ahora podemos entrar. Sí podemos entrar, hermano, pero hay reglas para entrar a Él. ¿Y cuál es la regla, hermano? Que sin santidad nadie lo verá. Sin el temor nadie puede estar ahí. Sin limpieza nadie puede estar ahí. Esa es una regla. Esas son reglas. Nadie puede presentarse delante de Dios si Dios no mira nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. Pero si hay rebeldía, hay maldad, hay pecado, Él no participa en eso, hermano. Por eso dice, hermano, que para que nosotros anunciemos las reglas, a Dios le agrada de esta manera. Esa es una regla. La disciplina causa, hermano, causa obediencia. La disciplina causa obediencia. Pues el creyente se somete a las reglas. Hermano, se somete a la manera de Dios. Y evita en su vida ser un hijo desobediente, ser un hijo rebelde. La disciplina, hermano, tiene que ver con evitar que seamos desobedientes, con evitar que seamos rebeldes. Por eso, hermano, dice que hay quienes menosprecian, dice en Proverbios 13:18, que hay quienes menosprecian, hermano, las reglas de Dios. Dice la Escritura, verá, hermano, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios no nos va a dejar, hermano, que hagamos lo que quieramos. Dios nos va a corregir. Dios nos va a someternos a la disciplina. Y eso no quiere decir que nos esté obligando. Eso quiere decir que nos ama. Porque por cuanto el creyente empieza a salirse, empieza, hermano, a ser desobediente, Dios va a disciplinarnos, porque dice que el pueblo estaba sin ley, estaban sin reconocimiento a los ministros, estaban sin reconocimiento a Dios, no querían hacer su voluntad, hermano. Entonces Dios, cuántas cosas le vinieron, hermano: falta de paz, aflicción, hermano, desánimo, tribulación, le vinieron angustias. Dice que se mataban unos con otros, hermano. Se estaba una nación contra nación, gente contra gente. Tenían un desorden terrible. ¿Por qué había tanto desorden, hermano, en Israel? Porque no se sometían a las reglas. Porque no se sometían, hermano, al como Dios dice.
no respetaban a los ministros, no respetaban la ley, no respetaban al Dios vivo. Somos hijos de Dios, y el que es hijo de Dios va a ser corregido, va a ser sometido a disciplina. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Dios mire que el creyente, su hijo, se está saliendo, lo va a corregir, porque nos ama. Por eso dice, hermano, Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Quiere decir que la corrección, quiere decir que la disciplina, quiere decir que la reprensión hace que el creyente o el hijo de Dios sea sano en la fe. ¿Quieres tener una fe sana? ¿Quieres tener una fe verdadera? ¿Quieres tener una fe duradera? ¿Quieres tener una fe que vaya de acuerdo a la sana doctrina? ¿Quieres tener una fe que agrade a Dios? Entonces, la reprensión, la disciplina, las reglas son importantes para nuestra vida. Nadie va a agradar a Dios por ser carismático, por ser gracioso, por ser reidor, por ser servidor, por ser una persona que, hermano, que le gusta reír, que sea compañero de todos. No, esa no es la fe, esa no es la manera de agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Es un hombre que se somete, que anda conforme a las reglas de Dios. El que dice su palabra me enseña a comportarme así. Su palabra me enseña que tengo que obedecer, que tengo que obedecerme, hermano, porque esto es lo que Dios mandó. No podemos vivir, nadie puede vivir sin reglas. Nadie puede vivir, hermano, sin doctrina, reglas. Doctrina, la palabra son reglas. Son que someten al creyente al orden, tanto a los ministros, hermano, como al pueblo de Dios. Nosotros los pastores tenemos que estar sujetos a nuestra cabeza, a nuestra autoridad, al apóstol, hermano, porque implanta doctrina, reglas, hermanos, que nos va ordenando nuestra vida. Pero el pueblo tiene también, hermano, que entender que hay reglas dentro del propósito de Dios. Hay quienes sienten dura la palabra, hermano, pero no, es porque están viviendo sin ley. No se sujetan a Dios, no se sujetan al sacerdote, no se sujetan a la palabra. Aunque le están pasando muchas cosas en su vida, hermano, no lo hacen, no se ministran, hermano, aunque saben que están mal, porque prefieren vivir sin ley, que nadie le diga lo que deben de hacer, que nadie le diga lo que es correcto. Yo creo que uno es el que debe de buscar el orden de Dios. Por eso dice en el Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de los preceptos. Dice que Jehová estableció en los cielos su trono. El trono tiene que ver, dice que del trono sale la palabra, del trono sale la ley de Dios. Entonces quiere decir que Dios, en todas las cosas creadas, en todas las cosas que Dios hizo, le puso reglas, le puso leyes para poder dominar sobre ellas, para que Él sea rey. Cuando hermano, porque la única manera que Él puede dominar, que sea nuestro rey, que sea nuestro Dios, hermano, la misma escritura dice que el sacerdote, tanto el sacerdote como el rey, en su mano traía el libro de la ley. Quiere decir que para que dice, y su reino dominará sobre todos. Él estableció las reglas, y cuando Él domina, hermano, sobre el creyente, domina sobre la iglesia, nos movemos bajo el orden de Dios, hermano, nos movemos bajo las reglas de Dios, bajo la sujeción en el cual cada uno debe de tener. Por eso dice Él que para que Él pueda dominar, para que Él pueda reinar, Él reina donde hay orden, un orden de sujeción, un orden de autoridad, donde hay un orden, hermano, la importancia de sujetarse a la palabra, de sujetarse a Cristo, de sujetarse a Dios vivo.
de sujetarse al Dios vivo, de sujetarse a los ministros, sujetarse al Espíritu Santo. Hermano, Dios a todas las cosas creadas les puso leyes para poder dominar y reinar y para poder establecer su otro. Por eso tenemos que estar sujetos a la voluntad divina. Por eso dice en 1 Corintios 15:28 que todas las cosas están sujetas a Él. Se sujetará a todas las cosas, dice, Él sujetará todas las cosas. Pero me gusta algo, hermano, que dice en Romanos 2:12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es muy delicado, hermano, vivir sin ley. Es muy delicado, hermano, que el hombre, hermano, porque el hombre que vive sin ley vivirá desobedeciendo, vivirá pecando, vivirá, hermano, no tomándole la importancia del sometimiento, hermano, a la vida de Dios, hermano, de vivir bajo las reglas sin poder ordenar nuestras vidas. Que déjeme decirle que el creyente que vive bajo orden es un hombre feliz porque se deleita en la presencia de Dios, porque ese es el punto de esto. Mira, hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia sujeta. Una iglesia que se someta a Cristo. Por eso dice que para que pudiera dominar, tuvo que establecer, hermano, estableció las reglas. En Efesios 5:21, la iglesia debe de ser sujeta. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es el temor, tiene que ver Deuteronomio 6, se lo dijeron a Moisés, le dijeron, estos son los estatutos, mandamientos y preceptos y leyes que te mando hoy para que las aprendas y aprendas a temerme a ellas, para que se las enseñes a tus hijos. Entonces, hermano, el temor no aparece si no se entiende la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces vamos entendiendo, hermano, que la iglesia de Cristo tiene que estar sujeta a Cristo. Tiene que estar sujeta a su cabeza. ¿Cuál es la ley, hermano, que le puso Dios, hermano, a la mujer? ¿Cuál es la ley que le puso Dios a la mujer? Hermano, que respete al marido en el temor a Dios. Y que la iglesia de Cristo, hermano, sea temerosa de Dios, hermano. Y una iglesia temerosa de Dios es aquella que se sujeta a su cabeza. Ella es aquella porque la cabeza, la autoridad, hermano, es aquella que trae. El libro dice Deuteronomio 17:18, es aquel que en su mano está la ley, en su mano están las reglas. Estamos hablando, hermano, que la cabeza es la autoridad, y cuando alguien reina, hermano, y Cristo reina sobre la iglesia, en su mano está la palabra. Eso dice Deuteronomio 17, que se va a sentar en su trono. Dice, y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original. Dice, hermano, y lo tendrá consigo, leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar la palabra de esta ley y estatutos para ponerlos por obra. Entonces, cuando estamos hablando, entonces, hermano, que Cristo es la cabeza, la iglesia te tiene que sujetar a Cristo, hermano, es porque Él es portador de la palabra, porque a Él, hermano, Él sabe lo que es conveniente para la iglesia, porque sabe que a través de nuestra cabeza, nuestro Cristo, hermano, viene la bendición, y la iglesia tiene que caminar bajo las reglas del Señor, tiene que hacer las cosas como Dios manda, para que seamos una iglesia, seamos la amada del Señor, hermano, en el cual va a venir. Pero aquí también enseña, hermano, que las mujeres, las esposas, también le puso Dios reglas, y la regla es que respete al marido, hermano, es que se sujete al marido, porque al marido, hermano, se le es dado, hermano, la ley de Dios, no a la mujer.
Por eso Pablo dice que no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué, hermano? Porque el que debe de estar enseñando las reglas, el comportamiento, la conducta, es el varón dentro de la iglesia. Por esa razón la mujer tiene que sujetarse, hermano, a su esposo. Hermano, ¿por qué? Porque la regla que del dominio, y dice la escritura que en Génesis, ¿verdad? Hermano, cuando le dicen a Adán, cuando le dicen a Eva que el marido iba a ejercer dominio sobre ella, hermano, lo que estaba diciendo, tú te vas a sujetar a tu esposo. La regla que Dios le puso a la mujer, a la esposa, es que se sujete a su esposo, porque él es portador de las reglas de Dios. Como lo mismo la iglesia. Pero la iglesia, hermano, tanto la iglesia como en el matrimonio, tenemos que vivir en reglas. Cada quien en su lugar, así como vemos que debe de estar sujeta, hermano, la esposa, así la iglesia debe de estar, hermano, porque el esposo debe de estar enseñando la ley de Dios, así también la esposa debe estar sujeta a su esposo, porque esta es la ley sobre la mujer. ¿Cuál es la ley sobre la mujer? La sujeción. El respeto a su esposo. Todos tenemos que vivir, hermano, por eso en una casa, y dice, le enseñarán a sus hijos. ¿Por qué? Porque en una casa donde hay reglas, los hijos también aprenderán reglas en la casa. No podrán hacer lo que ellos quieran. No podrán, hermano, tendrán obligaciones también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tendrán obligaciones dentro de casa. La ley que puso Dios sobre la mujer es que respete a su marido. La ley que Dios puso sobre la iglesia es que lo honre a él. Hable bien de él. Hermano, ya estaremos hablando más adelante sobre esto. Todo debe estar sujeto bajo el mando de Cristo. Dios nos mandó, hermano, que nos sujetemos a esa mano poderosa, a esa autoridad de Dios. Fíjese, hermano, que me llama la atención que cuando Salomón quería, hermano, le dijo, dame sabiduría para poder gobernar, dirigir este pueblo. Dice que en ese momento, hermano, Dios se le apareció una mano a Salomón, la mano de Dios, que él reconociera autoridad. Quiere decir, hermano, que el que quiere conocer el gobierno de Dios, se le va a aparecer una mano, que es la mano que es portadora de la ley de Dios. Hermano, porque la misma escritura dice que en el Éxodo 17, versículo 16, que Amalek, hermano, se levantó contra el trono de Jehová. Y cuando hablamos de que se levantó contra el trono, hermano, es que la carne se va a levantar contra la ley de Dios. 17:16 dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué está diciendo? Amalek tipifica la carne. Ama la carne, al hombre carnal, al hombre insujeto, al hombre niño, el hombre hermano, inexperimentado en la palabra. No le gustan las reglas, no le gusta el orden, no le gusta que lo sometan a disciplina, hermano, porque dice, se levantará contra el trono, hermano, se levantará contra el Señor, tendrá un pleito contra el Señor, hermano, porque no le gustan las reglas. No les gustan las reglas. No les gusta el sometimiento, hermano, a cómo debe de ser, cómo debe de comportarnos nosotros, nuestras vidas, hermano. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud? Se levantó Amalek contra el trono, contra la ley de Dios, hermano. No le gusta la carne. No le gusta que lo gobiernen, hermano. No le gusta que lo dirijan. Cristo es la ley de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la palabra. Hermano, cuando el creyente ya no se somete a esa voluntad divina, hermano, ya no cree en esa voluntad de Dios, hermano, va a tener un choque, hermano. La carne se va a rebelar contra el Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que si lo someten a regla va a ponerse pero duro, hermano, para que no esté, hermano, porque es la carne que no quiere sujetarse al orden de Dios.
Por eso cuando él fundó en el Salmo 102, hermano, hay mucho que hablar de esto, hermano, y lo que nos falta es tiempo. 102, versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermano, esta palabra mano significa señal de poder, significa dominio y también significa ley. En el hebreo de eso significa mano, señal de poder, señal de dominio, significa ley. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, dice, son obra de tus manos. ¿Qué te dice? Desde el principio, cuando tú creaste los cielos y la tierra, le pusiste dominio sobre ella, le pusiste ley sobre ella, las ordenaste. Cuando dijo ordenante, no es que estaba poniendo tú vas aquí, tú vas acá, sino que le estaba diciendo estas serán las reglas. Estas serán las reglas. Estas serán los fundamentos. De aquí no puedes traspasar tus límites. Nosotros también, un creyente, hermano, también nosotros tenemos reglas en nuestras vidas. Tenemos ordenanzas en nuestras vidas que no podemos nosotros violarlas. ¿Cuáles? Dice que Israel estaba sin Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Nosotros necesitamos sujetarnos a la palabra. Necesitamos sujetarnos, hermano, a los ministros y necesitamos sujetarnos a la voluntad divina. Porque el hombre entonces vivirá sin ley. Pregúntate, ¿tú te puedes sujetar a Dios sin sujetarte a la palabra? ¿Cómo puedes sujetarte, hermano, a la palabra si no obedecen o no, hermano, no respetan a los ministros? Si hoy será el tiempo donde, hermano, van a contradecir, donde se le van a levantar contra todo ministro, hermano. Hoy a los que predican la verdad se van a ir contra ellos. Hoy si les ponen reglas, hermano, si les ponen leyes, se van a levantar, hermano. ¿O usted qué dice, hermano? Un pueblo que se levanta, hermano, dice que es un pueblo hoy la gente se estará burlando, estará, hermano, de una actitud muy desagradable, hermano. No estarán apoyando, hermano, no estarán dirigiendo, no estarán, hoy, hermano, ¿por qué? Porque se levantarán y estarán en contra, hermano. Siempre estarán en contra. Tú eres un hijo de Dios. Y a los hijos de Dios, a los que ama, hermano, corrige, los enseña. ¿Cuál es la enseñanza? Lo primero es, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. ¿Qué está diciendo la palabra? Oye Israel, obedece, sométete a las leyes, sujétate a las autoridades, sujétate a la palabra, sujétate a tu ministro, sujétate a Dios. Para que nosotros, hermano, no vivamos para que nosotros no vivamos haciendo lo que queramos, sino lo que el Señor mande. Por eso dice Romano, verá, sométase toda persona a las autoridades, hermano, porque no en vano lleva la espada, hermano. No en vano lleva la espada. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y es que necesario, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué, hermano? Porque él lleva la ley. Por eso dice él, hermano, la bendita palabra, que él estaba sujetando las cosas. Hay que sujetarse, hermano. Entonces, estaba escribiendo, hermano, estaba fundando, estaba estableciendo las reglas.
Desde que nos levantemos debemos de poner en orden nuestras vidas. Debemos de poner en orden, hermano, por nuestra vida, hermano, poniendo en práctica, poniendo en ley la ley de Dios en nuestros corazones. Por eso la misma escritura, miren lo que dice Isaías 10, versículo 1. Isaías 10, versículo 1. Ahorita estaremos orando por ella, hermano Rosa Machado. Dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿A qué iréis en aquel día del castigo? ¿A quién acogeréis para que ayudéis? O cuando venga lejos azojamiento de donde vosotros, dice nuestra ley, escriben leyes injustas, escriben leyes injustas. Entonces, desde temprano dile: Padre del cielo, cambia mi corazón, cambia mi vida. Que podamos escribir, dice, escribe en mi corazón, dile, aunque mi corazón en vez esté duro, hermano, escribe en mi vida. Y no quiero escribir cosas desagradables en mi corazón. Dile, quiero escribir, escribe en mí tu palabra. Escribe en mí tu palabra. Dice en Jeremías 17:1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Quiere decir, hermano, que el pecado de Judá lo escribieron, hermano, para decirle: mire, la palabra de Dios tiene que entrar. Hermano, es que escribieron sobre él, hermano, la palabra de Dios, porque él tenía duro el corazón. Hay gente que tiene duro el corazón para obedecer. Señor, hermano, es que debemos de buscar nosotros que Dios escriba en nuestra vida, que Dios escriba en nuestro corazón. Dile: Padre, en esta mañana, si mi corazón está duro para obedecer tu palabra, obedecerte a los ministros, obedecer a ti, Señor, te pido que escribas en mi corazón, aunque me duela, Dios mío, pueda yo pedir perdón, pueda yo, hermano, ser obediente, pueda ser conforme a tu voluntad, aunque me duela, Dios mío, tengo que reconocer que yo tengo que ser obediente. El Señor, hermano, o va a obrar en nuestras vidas. Mire lo que dice Proverbios 8. Si queremos nosotros, hermanos, en este día y todos los días que Dios nos escuche, tenemos que ser obedientes. Dice: con él estaba yo ordenándolo, Proverbios 8:3. Con él estaba yo ordenándolo todo. Él era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menosprecies. Porque acá dice, hermano, que dice: yo estaba ordenándolo todo. Yo estaba, digan conmigo, cuando yo estaba ordenando mi vida, mi delicia es estar delante de Él todo el tiempo. Qué hermoso que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, ¿a qué venimos nosotros, hermano? Dice que venimos a ordenar nuestras vidas. Y a ordenar nuestras vidas, si la palabra, hermano, si la sujeción, hermano, a la palabra, si la sujeción al Espíritu, si la sujeción al Cristo, hermano, no podemos sujetarnos al Padre. Acá dice que Israel vivía sin ley porque no se sujetaba a Dios, no se sujetaba a los ministros, no se sujetaba a la palabra. Por lo tanto, hermano, hacía lo que quería. Hermano, no le gustaba la disciplina, estaba en tribulación, estaba en angustia, no tenía paz en su corazón, hermano, se levantaba contra otro, hermano, era un desastre su vida. Creyó que el evangelio era de ir a la iglesia, cantar, orar, ir, hermano, no.
la iglesia iba, hermano, a que ordenara a Dios, decir, que nos dijera: esto está mal, hijo mío, esto está mal, hija mía, tienes que enderezar tu camino, tienes que hacer esto. Pero la consecuencia de esto es la sujeción. ¿Cómo puede un creyente sujetarse a Dios si no se sujeta a la palabra? ¿Cómo puede un creyente sujetarse a la palabra si no se sujeta a los ministros que enseñan esa verdad? Por eso dice: con Él estaba yo estaba delante de la presencia de Dios, ordenando mi vida, decirle: Señor, lo que me digas, eso voy a hacer. Tengo que ser obediente, tengo que ser respetuoso, tengo que ser una persona que se sujete. Hermano, porque en este tiempo el sistema, el gobierno va a violar todas las leyes, va a quitar todas las leyes, de tal manera que el creyente viva, hermano, en rebelión, viva en sujeción, viva en desobediencia, hermano, que ya no tenga reglas. Así será en este tiempo. La iglesia de Cristo tiene que estar sujeta. Cristo viene por una iglesia sujeta, que reconozca su cabeza, aquel que trae la palabra, aquel que lo enseña, aquel que reconozca autoridad. Dice que en Él estaba ordenándolo todo, y su delicia de día en día era estar delante de Él todo el tiempo. Me regocijo en la parte más habitable de la tierra, en la parte más íntima, más profunda de mi corazón. Dice: me regocijo, y mis delicias, mi gozo, mi alegría era estar junto a mis hermanos. Bienaventurados, dice, los que guardan mis mandamientos y atienden al consejo. Dice: y sed sabio y no lo menospreciaba. Dios mío, qué hermoso es, hermano, que el hombre que anda sin ley, no hay regocijo, no hay delicia delante de Dios, no viene a ordenar su vida, no hay sabiduría, y vive menospreciando todo lo que es de Dios. El hombre que disfruta la presencia de Dios es aquel que anda bajo la ley, porque está poniendo en orden su vida. Nos presentamos delante de Él a ordenar nuestras vidas, a sujetarnos, hermano. La sujeción trae libertad. La sujeción trae la libertad. Hermano, Dios le dio la ley a Israel, hermano, para permitir que llegara, hermano, a convertirse en un pueblo especial para Él, que a través de ellas, hermano, alcanzara la madurez, que a través de ella, hermano, Él recibiera la bendición de Dios. Pregúntate en esta mañana: ¿te deleitas en la presencia de Dios? Dice que en Él estaba ordenándolo todo. La palabra todo significa servir, significa respirar, significa existir. Dice que en Él estaba ordenándolo todo. Que esta palabra todo significa escribir. Si escribir, Dios estaba escribiendo. Quiere decir que cuando el hombre, el creyente, se somete, hermano, aunque su corazón sea duro, el Espíritu Santo empieza a escribir con cincel. Ya no con tinta, sino con cincel. Tiene que entrar la palabra, hermano. Tienes que entender que en tu corazón Dios escribió leyes. Dios escribió sujeción. Dios escribió obediencia a las autoridades. Estaban, hermano, escribiendo en el corazón duro, hermano, la voluntad divina. Estaba escribiendo comportamiento, estaba sujeción, estaba estableciendo leyes, estaba haciendo en las piedras, en los corazones duros. Dile: Señor, escribe en mí. Porque acá dice, hermano, que habían hombres que estaban escribiendo leyes injustas. Hay de los que dictan leyes injustas, prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y a robar a los huérfanos. ¿Te consideras un creyente sujeto?
o un creyente que solo cree en Dios, que creen que el evangelio es de ir, oír, y ese es el evangelio. El evangelio es mucho más allá. La iglesia de Cristo es aquella que tiene por cabeza al Cristo, aquella que tiene por rey al Cristo, aquel que sabe que trae la palabra en su vida. Tú te conviene, hermano, ser un pueblo que viva bajo la ley de Dios. El hombre que entiende la palabra sabe la importancia de la sujeción a los ministros, sabe la importancia y lo delicado de tener el temor a Dios. Desde temprano, hermano, levántate y dile: Señor, escribe en mi corazón, aunque mi corazón no lo acepte. Dile: Señor, escribe en mí tu palabra. Escribe en mí el orden, escribe en mí las reglas, escribe en mí para que yo pueda disfrutar tu presencia, para que yo pueda deleitarme delante de ti, para que yo pueda gozarme con mis hermanos, para que yo pueda, hermano, dile: Señor, ver tu gloria. Que yo pueda, dile: Señor, estar delante de ti. Hermano, ellos no podían disfrutar la gloria de Dios. Cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes, ahí yo estaba, dice. Con Él yo estaba ordenándolo todo. Con Cristo estaba ordenándolo todo. Cuando estamos con Cristo, estamos ordenando nuestras vidas. Aunque no nos guste, no es cuestión de gusto, es cuestión de entrar a su presencia. Es cuestión de entender la voluntad, porque si al creyente, hermano, le conviene sujetarse. El sujetarse trae bendición, pero primero empieza a sujetarte en la palabra. Y Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. La fe es estar sometido a las reglas. El hombre insujeto es desobediente. El hombre rebelde es aquel que no respeta ni las leyes ni la autoridad. Acá dice, hermano, me regocijo en la parte más, dice, yo estaba con Él y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Oh, cómo se deleita, cómo disfrutaba, cómo, hermano, llegaba delante de Él y gozaba de la presencia de Dios. Me regocijo en la parte, disfrutaba, la alababa, la adoraba, porque era un hombre que estaba haciendo lo correcto, el que respetaba el mandamiento de Dios, respetaba la ley de Dios. El hombre que no le gustan las reglas es un pueblo sin ley, y el pueblo sin ley es aquel que no encuentra un motivo, un deleite en su presencia. Nos deleitamos porque estamos bajo la ley de Dios, porque nos sujetamos a nuestra cabeza, que es Cristo. La mujer va a gozarse, la mujer va a entender, porque se sujeta a Dios, se sujeta a su esposo. La iglesia se deleita porque se sujeta al Cristo, porque Él tiene la ley, porque Él tiene la enseñanza, y por eso nos sujetamos a Él, porque Él nos enseña lo correcto. Dios bendiga esta mañana tu vida. Cuando tú vayas delante de Dios, cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a leer la misma escritura, dice en Eclesiastés 5 que cuando tú vayas delante de Dios, procura ir a obedecer, dice en Eclesiastés 5, que ofrecer sacrificio de los necios, porque Dios no se alegra, Dios no se goza con aquellos que nada más leen por leer. Dios se goza con aquellos que cuando leen están dispuestos a obedecer, porque ahí empieza tu orden, hermano. ¿Para qué? Para poder gozarte, para deleitarte, poder regocijarte, para hacer una delicia la presencia de Dios. El hombre sin ley vive afligido, triste, sin paz, sin gozo, dice, levantándose uno contra otro, nación con nación, familia contra familia.
porque viven sin ley. Dios bendiga esta mañana tu vida. Oramos por la hermana Rosa Machado. Pido oración por Matías, por salvación y por los vicios de juego en el teléfono. Hay que ponerle reglas, como dice la Escritura. Reglas, hermana. Padre del cielo, te pedimos, Señor, la sabiduría primeramente, Señor, por su madre de Matías, para que todo ministre en ellos temor, ministre en ellos salvación. Hermano, Señor, te pido que los apartes, que tu mano poderosa esté corrigiendo, esté enseñando. Señor, los hijos son corregidos, los hijos son apartados cuando hay temor de los padres delante de ti. Cuando los padres enseñan tu palabra, se enseñan el respeto, enseñan las obligaciones, enseñan la disciplina. Padre del cielo, dale sabiduría a los padres, dale sabiduría, Señor, pero pon temor en la vida de Matías. Te lo pido en el nombre de Jesús, y sobre nuestras vidas también, Señor, el temor nos inunde, Padre, para andar en las reglas, para que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, no creamos que ya la hicimos todos, sino recibir la instrucción, lo que realmente a ti te agrada. Les bendigo donde quieran que estén, y saludos a los hermanos, hermanas donde quieran que estén. Les mando un saludo y que Dios me le bendiga, y gracias por conectarse. Ayúdanos a compartir. Les esperamos aquí en la iglesia de Cerrito, Mulchachén, Canacín. Mañana a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo el culto en vivo. Les esperamos para disfrutar de la presencia de Dios bajo las reglas y los fundamentos de nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.